Amigos rotarios, tengo particular emoción, no exenta de ternura, saber que tengo el privilegio de dirigir la palabra en este club al cual pertenezco hace 49 años. A ver ahí. Gracias, gracias, presidente. Bueno, no sé, y si no se me oye mejor, quizás sea mejor. Para desarrollar un tema que es medio difícil de tratar, que es la situación cambiaria, de crisis cambiaria que creo que tenemos en la Argentina, y el ejemplo de Chile, que vendría a ser la parte positiva de la exposición. Pero todo esto no abarca este momento, porque la crisis cambiaria argentina yo la instalo muy atrás en la historia. La Argentina destruyó su vida republicana el 4 de junio de 1943, cuando un grupo tomó el poder y de ahí en más, en esos 12 años que estuvo, construyó o destruyó al país mediante una dictadura espantosa, donde todo lo que se había hecho para constituir una república, todo quedó desarmado. Todo aquello que uno considera que es importante, la Constitución, la división de los poderes, el federalismo, que es algo muy importante, incorporado a la vida constitucional por los norteamericanos, y también la educación, la probidad de los dirigentes políticos y de los altos niveles de conducción. Todo eso quedó en decadencia completa, y para mí es lo importante, porque pertenezco a ese grupo de economistas que de alguna manera pertenecía a mi padre, que no creíamos tanto en la economía, sino en las instituciones de la República que la hacen posible. Porque el éxito económico de la Argentina termina cuando se destruyó esa república que estaba pugnando por construirse. No olvidemos que todo esto termina con un éxito económico argentino. La Argentina era en el año 40 el 7º país del mundo en Producto Bruto, y hoy, en el 2025, somos arriba del 76 o 77, o sea, muy abajo de aquello que fuimos. Y coincide con que la Argentina ha perdido su nivel de exportaciones, de lo cual nadie habla. Y por eso es uno de los motivos por los cuales yo estoy acá. Porque creo que la Argentina se construyó en parte por una importantísima exportación que tenía. Y no me puedo olvidar de lo que hizo Roca, no con toda claridad, pero muy útilmente, cuando estableció la moneda argentina en 1899, uniéndola al oro, digamos, pero asesorada por grandes economistas, entre otros un argentino alemán que se llamaba Gesell, el de Villa Gesell casualmente, hizo una gran devaluación. Y entonces a partir de ese momento la Argentina entró en el campo de las ventas en forma muy importante. Durante 14 años fue una cosa gloriosa, vino la Primera Guerra Mundial y la cosa terminó. Entonces, para muchos grupos argentinos la exportación es fundamental. En 1942, un no muy conocido presidente de Argentina, que se llamaba Ramón Carrillo, compró 42 barcos de ultramar, por los cuales pagó chirolas, porque eran barcos que estaban detenidos en los puertos argentinos y no podían salir de ellos, porque o los esperaba el destructor inglés o los esperaba el submarino alemán. Así que quedaban acá y los compró por monedas. Con eso, los 42 barcos de ultramar, hizo la flota mercante del Estado. ¿Y qué hizo? Con esos barcos se pudo durante muchos años, todo el periodo de la guerra, venderle a ambos contendientes. Y el que sabe, cuando compra un país que está en guerra, sabe que eso se paga en oro. De manera que la Argentina acumuló oro durante mucho tiempo, oro que no sé dónde terminó.
Muchas de estas cosas malas, como por ejemplo el tipo de cambio sobrevaluado, que fue el símbolo de los años, esos 12 años que marco, el tipo de cambio sobrevaluado no es de esos 12 años, llega hasta hoy. Y la gente no se da cuenta de lo importante que es la moneda. La moneda es el precio más importante que tiene un país, del cual no se habla. ¿Por qué? Porque sin la moneda, ¿cómo hacemos para vivir? No se puede. Es lo que se inventó para sustituir al trueque con todo éxito. Pero ¿qué pasa? Si la moneda está sobrevaluado, trae consecuencias económicas, como por ejemplo en este caso, en la Argentina, concretamente, disminuyó las exportaciones. Y al disminuir las exportaciones en todo ese largo periodo del 45 a hoy, que lamentablemente sigue siendo así, aunque el año pasado mejoró un poco, al disminuir esas exportaciones, la gente olvida que los economistas sostienen que si se disminuyen las exportaciones se disminuye la producción interna. Menos trabajo hay, menos utilización de los factores de la producción. Y eso es muy terriblemente importante, pero también hay menos dólares. Entonces un país que está desesperado por los dólares tiene que hacer lo posible por exportar más. Y para exportar más necesita un tipo de cambio correcto, que no está ahora en la actualidad. El achatamiento de la producción nacional en parte deriva de la carencia de la exportación, de la cual, como dije antes, nadie habla. ¿Qué pasa? El exportador recibe menos pesos de los que debería recibir. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el peso está sobrevaluado, o sea, menos peso porque el peso está por arriba de lo que debería ser. Y al estar por arriba de lo que debería ser, hiere, lastima, es un escollo para la exportación, que es lo vital para la expansión de la economía argentina, la producción y sobre todo ayudar a mucha gente que no come lo que debería comer y no tiene el remedio que debería tener porque no tiene ingresos. Y eso, para los que tienen sentido humano, eso los destruye, nos destruye, a todos supongo que los presentes, pero también para la economía, porque la economía está basada en el éxito. Y ahí hay un sector que no tiene éxito. Si nosotros lo levantamos a ellos exportando más, por supuesto añadiríamos un factor de mejora y de vencer, de tener una victoria en este asunto terrible del achicamiento de la economía. Nosotros partamos ahora de la realidad, de la realidad actual, que nosotros en diciembre del 2023 fijamos un precio de 800 pesos por dólar. Y dijimos que de ahí en más se iba a aumentar 2% mensual para obtener el valor de la moneda. Pero paralelamente en la oficina de al lado, digamos, o de las pocas cuadras más, resulta que se establece el índice de precios del consumidor. Y el índice de precios del consumidor da muy distinto que ese 2%. O sea que se han creado dos monedas, digamos, o dos, no son monedas, pero dos ingredientes de la moneda que difieren completamente. El índice de precio del consumidor da para hoy, o estos días, para noviembre, da que el precio del dólar cuesta 1.830 pesos. Algún error matemático puede haber en lo que yo digo, pero alrededor de eso está. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Con el tipo de cambio argentino a la misma época, 1.062. O sea, por un lado 1.830, por otro lado 1.062. La diferencia al exportador que quiere producir, que quiere vender, que se presenta en los mercados mundiales, resulta que tiene algo así, recibe como el 53% cuando le cambian el dólar de lo que debería recibir, que a mi criterio sería el índice de precio del consumidor, como pasa en todos los países del mundo, empezando por Chile, y Chile, Uruguay, etc. Entonces, esa diferencia recibe el 53%.
es abismal. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Es eso, porque usted divide los 1830, o mejor dicho, los 1062 por 1830, le da 53 algo. Si me equivoco en la matemática, ojalá que sea distinto, pero me parece que no. El 2% mensual es un invento. ¿Por qué? Porque el precio, por ejemplo, de Chile, el precio del peso chileno, ¿cómo está dado? El peso chileno está dado como aconseja la seriedad. Y la seriedad dice que la moneda tiene que representar la realidad. Es la única verdad, la realidad. Y resulta que los chilenos, sí, usted deposita 100.000 pesos, 10.000 pesos en abril, a los 2 meses empieza a correrle la indexación y entonces termina que usted, el poder adquisitivo del peso chileno queda perfecto. En cambio, el poder perfecto 10 meses más tarde. Y encima con un 3% de interés en la maniobra o en la política chilena. Entonces, ¿cómo se hace esto así? No se puede ser así. Esa es la verdad. Entonces, malgrado lo que puedan decir, yo creo que esto no puede ser así. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la realidad, no hay otra verdad. Y el peso chileno resulta que, ¿cómo se calcula el peso chileno? Simplemente por el índice de precio del consumidor. Eso es todo el cálculo. Entonces, cualquiera se da cuenta si está cobrando bien o está cobrando mal. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos el 2% mensual y uno dice, ¿pero en qué se basa ese 2%? En nada. No hay nada. No hay nada que diga, bueno, algo es. Por ejemplo, Roca con el aval que tenía el peso argentino era el oro. Mal que mal, aunque los economistas hoy en día ya no lo aceptan, pero resulta que mal tenía una referencia. El 2% no tiene referencia en nada. Nada. Entonces, ¿se puede creer en algo que no tiene referencia? No, porque la otra referencia es el que tiene la realidad, que da el costo verdadero del mercado argentino. El mercado argentino lo da en el índice de precio del consumidor. Ahora, lo que yo a veces no entiendo es cómo es posible que si todo esto empezó, digamos, en esos 12 años a los cuales aludí, todavía nadie se ha dado cuenta de que la sobrevaluación cambiaria es una cosa nefasta, que ha tenido en estos años, el año de mi vida, yo hace 35 años que lucho contra la sobrevaluación cambiaria, pero amigos míos me han dicho, mirá que esto data de 80 años atrás. Bueno, cada cual toma la historia desde el momento que uno vive, ¿no? Hace 35 años que yo digo, esto está mal. Y tuve solamente un par de gobiernos que estuvieron bien, a mi criterio. El gobierno del doctor Frondizi, en ese sentido, en ese aspecto tocó, y el doctor Ilía. El doctor Ilía tuvo un buen resultado en materia de exportaciones porque tenía simplemente correcto el tipo de cambio. Nada más hay que tocar para hacer la cosa bien. Entonces, como desde el 1955 a 2025 no nos hemos dado cuenta de eso. Yo no sé. Además, otra cosa, ¿qué pasa con el turismo? El turismo es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos países hasta viven del turismo. Por ejemplo, Grecia, cuando se cayó Grecia, digamos, y tuvo unas deudas terribles, ¿qué pasó? Y bueno, el gobierno agarró y se puso a mejorar el turismo, que siempre había sido muy, muy eficiente y muy bueno. Y entonces recibió un montón de dinero que hacía falta. ¿Y nosotros qué hacemos? Con esto de la moneda sobrevaluada, el argentino se va, ahora se están yendo a Chile, a Brasil, a cualquier parte, pero no quedan acá. Y entonces, ¿qué pasa? Eso se pierde. Se pierde moneda se pierde la moneda por una parte y el trabajo que genera acá. Porque el turismo, si hay algo que hace, es ocupar gente. Entonces nosotros necesitamos ocupar gente. Yo estoy de acuerdo en que hay que terminar con todos los excesos de personal, siempre lo dije.
pero ¿qué hacemos con esto? Porque algo hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es que o ponerlos a estudiar, o ponerlos a inventar algo, pero no podemos decir, usted se va a la calle y se acabó. Sí, se va a la calle y se acabó, pero la política es hacer de amigos, no hacerse de enemigos, ¿no? Eso es lo principal. Va. O sea, y además hay mucha gente que está desesperada, ¿sí? La echan del trabajo, a lo mejor está sobrando, evidentemente, pero ¿y después qué hacemos con esto? Son tan argentinos como nosotros. Bueno, el cepo cambiario. ¿Qué es el cepo cambiario? Perdón que toque cosas que deberían ser elementales, pero no lo son. ¿El cepo cambiario qué es? Simplemente que por no tener divisas, no haberse exportado lo que había que haberse exportado, se encontró adentro de nosotros, te encontraron con los importadores que no tenían cómo importar, y esto es muy grave, con las empresas extranjeras que no se les daban los dólares necesarios para mandarlos a la empresa la empresa madre que estaba en España o Italia o Estados Unidos o no sé, donde fuera. Entonces ese es el cepo cambiario. Si hubiéramos tenido dólares, bueno, la moneda que fuera, no había cepo cambiario. Y acá estamos pensando si lo vamos a hacer ahora o lo vamos a hacer pasado mañana, no sé. A mí me parece que yo lo dije, así que no así, como estos números que digo acá, pero los he publicado, así que no sé qué va a pasar. Pero el cepo cambiario también lo expresé. Salió un artículo en La Nación hace un tiempo. El cepo cambiario, ¿cómo se cubre el cepo cambiario? Consiguiendo los dólares. ¿Y cómo se consiguió los dólares? Aumentando las exportaciones o aumentando el turismo. Pero acá el turismo no vamos a aumentar, ha descendido notablemente, que es una fuente de ingresos tremenda en muchos países del mundo y también en la Argentina. Además, Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados. No hay lugares para que llevarlos a todos los nuevos turistas que deberíamos generar. A mi criterio debería llamarse, a mi criterio, ¿no?, a todos los embajadores que Argentina tiene en el mundo y decirles, bueno, muchachos, necesitamos que consigan del país donde están ustedes instalados, que consigan gente que venga a esquiar, a cazar, a no sé qué, a viajar, no sé, todas las cosas que se pueden hacer para el turista. Aparte, la materia de cultura de la Argentina anda muy bien. La materia de pintura no hablemos, en materia de polo ni hablemos, en materia de esquí, todas esas cosas también. El fútbol, bueno, por supuesto. Así que cosas para mostrar tenemos a roletes. Bueno, mostrémoslas. O sea, el cepo cambiario se creó no antes de ayer, no lo creó este gobierno, hace 13 años que está, y en 13 años no lo hemos podido solucionar. Bueno, con esta parte terminado, y ahora viene la parte, diríamos, más positiva, porque quizá se aporte una solución. Hace muchos años, los economistas están discutiendo una cosa que es interesantísima, que es importante, que es cómo se arregla el tema de la moneda. Ya empezó con Adam Smith. ¿Por qué? Porque el problema de la moneda es que muchas veces se prestó a falsificaciones de toda índole. Por ejemplo, los luises empezaron con oro y después el cobre que traía ese oro cada día se fue agrandando. Entonces el oro, el Luis per se valía menos. Digo el Luis como digo todas las otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que buscaban los economistas? Algo que defendiera el valor adquisitivo de la moneda. Lo que nosotros necesitamos es necesitamos que cuando se contrae una deuda tenga ese dinero un valor adquisitivo, la posibilidad de adquirir. Como lo dijo Adam Smith, el valor de la moneda está dado por lo que compra. Y es que es verdad, tremenda, pero bueno, parece que no lo hemos entendido. Entonces, hace muchos años que se discute eso. Incluso la reina de Inglaterra, Isabel I, creo que se llamaba, que inventó o lo inventaron, no sé, que los pagos que le tenían que hacer al reino tenían que hacerse en parte con la moneda, pero en parte con cebada, centeno y trigo. O sea, buscó algo
que fuera distinto que digamos, lo que hasta ese momento se llamaba moneda, y acá lo utilizaba como factor de pago. Y bueno, con los años este asunto fue avanzando hasta que un buen día apareció un genio de la economía que se llamaba Alfred Marshall, que fue el profesor de grandes economistas que vinieron después, como Lord Maynard Keynes y otros más que vinieron después, pero el que empezó las cosas fue ¿cómo es el nombre? Alfred Marshall. Entonces, ¿qué se empezó a entender? Que había que buscar algo que permitiera mantener el valor de la adquisición de la moneda, el valor recibido. Porque en definitiva el problema es ese, que usted quiere tener un crédito y ¿cómo hace? Si después resulta que tiene que pagar muchísimo menos, entonces no deja la plata en el banco. Y no hablemos de los bancos argentinos que son pequeñitos. Cuando hablamos de todo esto, los bancos argentinos son muy chiquitos. Esa es la pura verdad. Representen a quien represente, pero es así. ¿Por qué? Y porque la gente no ahorra. Y si no ahorra, ¿cómo hace el banco para tener dinero para prestarlo? No lo puede hacer. El sistema chileno, gracias a que ha tenido la estabilidad de la moneda, la estabilidad final de la moneda, la gente ahorra. ¿Por qué? Porque en Chile, como algo dije al respecto, usted pone dinero en marzo. ¿Y después qué pasa? Y mírame qué le dan. El dinero que usted puso, 3% de interés y la devaluación que hubo. O sea, han estirado el valor de la moneda. ¿Por qué? Porque han comprendido en Chile y otros países del mundo que lo importante de la moneda es el valor que tiene para comprar cosas. Lo dijo Adam Smith, que hace ya un par de años más que todos nosotros. Entonces, este señor Marshall hace todo eso y dice, bueno, hay que buscar una referencia, y eso se llama unidad. Tenía que tener una unidad que la tenía que dar el Estado diciendo cuánto va a valer la moneda o cuánto puede valer la moneda. Entonces, de esa manera se podía terminar con este problema que estábamos mencionando. Este señor Marshall lo hizo, lo dejó, y nadie durante 80 años hizo nada. Nada. Pero ¿qué pasó? Que Chile tomó lo de Marshall 80 años más tarde y hizo lo que había dicho exactamente este señor, que era un genio de la economía. Hizo eso. Entonces, ¿qué pasó? En 1967, un conservador, digamos, que era presidente de Chile, empezó con una indexación a préstamos pequeños y cosas por el estilo. Y 7 años más tarde hicieron en 1974 lo que rige hasta ahora. La moneda chilena está basada en el índice de precios del consumidor. Y listo, se acabó. Entonces, en definitiva, en base a eso, tienen hasta el asidero no es el oro, no es el trigo, no es la cebada, no es nada. Es directamente el valor del mercado. El mercado da el valor de la moneda. Y nosotros la moneda lo da el 2% mensual. Me parece que hay una diferencia abismal, como lo muestran lo que dije, ¿no? Bueno, pues de esto se podría hablar muchísimo más, pero bueno. O sea, ¿cuál es lo que pasó con Chile? Y aumentó el ingreso por habitante, es importantísimo, terminó en parte de sus deudas, la inflación bajó totalmente, ahora tiene el 3% de inflación anual. Bueno, los costos de los bancos, y eso es muy importante, los bancos para mí tienen que ganar mucho dinero, pero el que tiene que tener muchas ventajas es el que negocia con el banco. O sea, el banco tiene que ganar mucho dinero, sí, pero tiene que bajar mucho el precio. Y con esto lo bajó en Chile. Bajó notablemente el costo del servicio bancario. Entonces, ganaron los dos. Ganaron los que utilizan al banco muchísimo. Y el banco está redondo en plata. No sé si la palabra está bien, pero... Por ejemplo, en Brasil muchos bancos
tienen el mismo poder de crédito y de crédito y de depósitos que todo el sistema argentino bancario. Yo no creo en eso. Yo creo que el banco tiene que cumplir una importancia muy grande, y acá no tiene muy poca. Amarte, pedir un crédito, que vaya a pedir un crédito, sabe lo que le cuesta, hasta le cobran el 21% de ¿cómo se dice?, del valor ajustado, y también le cobran no sé, una cosa disparatada como es el impuesto a los ingresos brutos. Además, voy a tocar otro puntito y nos vamos. Acá hay una cosa que no se puede creer, que es la ley 23.928, por la cual está prohibido, ya me voy, le está prohibido la indexación. Entonces, ¿cómo se puede vivir con eso? Es imposible, porque la indexación es una gran defensa de la propiedad privada. Porque la prueba que es que, en definitiva, gracias a la indexación, el capital no pierde nada. Entonces defiende la propiedad. Ahora, tenemos un gobierno sedicentemente liberal que deja este asunto que estaba mencionando. Bueno, acá hay muchos, no quiero seguir mucho porque me parece que está ya excedidísimo. Hay muchos autores que van a defender los mismos temas que estoy hablando, que me permito recomendarlos especialmente por la solución que es la solución chilena. Voy a empezar con un socio nuestro que se llama Eduardo Conesa. Tiene cualquier cantidad de libros donde se trata este tema. Y también de otros que también han hecho muy buenos trabajos sobre esto, que no puede seguir así. Pero, bueno, muchas gracias por haberme aguantado, no escuchado, aguantado, y ojalá que esto se mejore. Ahora parece que va a haber preguntas, o puede haberlas, o disidencias, todo esto estoy dispuesto a aceptarlo. Hasta las coincidencias voy a aceptar. Te voy a hacer una pregunta. Acá en la mesa. ¿Qué tal? Hablaste de lo nefasto del cambio, pero sí, también hablaste de la época idilía que fue apoteótica para esto. Si esto ocurre ahora y estamos nosotros en este momento aceptando estas disparidades de cambio y lo demás, ¿hay alguien que se beneficia? ¿Quién se beneficia de eso? Porque si no sería muy sencillo. Yo quiero que me expliquen por qué se mantiene, sabiendo que si uno lo mantuviera como corresponde, sería mucho más beneficioso para Argentina. Eso ocurre porque hay alguien que se beneficia. ¿Quién es? Bueno, yo no lo sé. Sé que nos estamos perjudicando todos, inclusive en nuestro, digamos, supuestamente prestigio internacional, porque eso no pagar las deudas y no. Que es imposible que un país no le dé plata al que la ganó con el dividendo y que tiene, digamos que es extranjero, no le damos la plata para cobrarlo, es decir, para pagarlo, para obtenerlo. No puede ser. Sin embargo, es lo que es la realidad. Eso es el cepo. Bueno, el cepo es más complicado de todo eso, pero hay muchos factores importantes. Yo no te puedo contestar eso. No sé quién se contesta. Para mí hay una visión política totalmente equivocada y entonces viene el error. Además, no hay que olvidar Pero alguien la sostiene. Sí, ¿Es un grupo pequeño, es un grupo más grande o está...? Evidentemente es nuestro gobierno, porque el que estableció el 2% mensual fue el gobierno, lo estableció el mediados de diciembre del 23. Y bueno, la gente no se dio cuenta, la mayoría no se dio cuenta de las consecuencias, pero ahora tenemos derecho a darnos cuenta, ¿no? Discúlpame, no puedes, no lo seas. Sé que el gobierno puede comprar cualquier cantidad de dólares porque están baratos, entonces te refriegan que tienen cualquier cantidad de reservas que antes no tenían. Sí, pero ¿y todos los perjudicados? ¿Por qué no contamos los perjudicados? Bueno. ¿Alguna coincidencia? ¿Alguna disidencia? Bueno, gracias por todo. Buenas tardes.